Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo estoy aquí como siempre, lista para compartir con ustedes un nuevo vídeo que, déjenme decirles, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del famoso actor turco Can Yaman. Sí, ese mismo que nos roba el aliento con cada aparición en pantalla. Pero esta vez no vamos a hablar de sus series o de sus proyectos profesionales. Hoy vamos a centrarnos en una faceta más personal, más íntima y, por qué no decirlo, más polémica. Vamos a hablar de una supuesta explosión de Can Yaman, de un presunto abandono y de una confesión que ha sacudido los cimientos de Italia. ¿Intrigados? Pues quédense conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido fresco, interesante y con mucha buena onda. Además, me ayudarían un montón a seguir creciendo esta comunidad. Gracias de antemano. Bien, ahora sí, entremos en materia. Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo, especialmente en Italia, ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos. Los rumores sobre su vida personal, sus relaciones y sus supuestos cambios de humor han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman explotó? ¿Lo abandonaron? ¿Qué confesión íntima reveló en Italia? Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto. Can Yaman llegó a Italia con una popularidad enorme, gracias al éxito arrollador de sus series como Erkenci Kuş. Su carisma, su atractivo físico y su cercanía con el público italiano lo convirtieron en una figura muy querida. Participó en varios proyectos, tanto televisivos como publicitarios, y se codeó con las personalidades más importantes del país. Desde el inicio se vio una conexión especial con la cultura italiana, aprendiendo el idioma rápidamente y mostrándose interesado en las tradiciones locales. Este acercamiento genuino contribuyó aún más a su popularidad. Pero, como suele suceder con la fama, no todo fue color de rosa. La presión mediática, el acoso de los paparazzi y la constante vigilancia de sus fans comenzaron a afectar su vida personal. Se le relacionó sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a la presentadora deportiva Diletta Leotta, con quien mantuvo un romance muy mediático que terminó de forma abrupta y, según muchos, bastante dolorosa para ambos. La relación con Diletta fue una bomba mediática desde el principio, con constantes reportes en revistas y programas de televisión, alimentando un frenesí alrededor de la pareja. Cada movimiento era analizado, cada foto publicada generaba titulares, y la presión constante se hizo insostenible. Y es precisamente aquí donde empieza a tomar forma la historia de la explosión. Después de la ruptura con Diletta, Can Yaman se mostró más reservado, más distante y, según algunos, más irritable. Empezaron a circular rumores sobre su comportamiento en los sets de grabación, sobre supuestas discusiones con sus compañeros de trabajo y sobre su dificultad para lidiar con la fama. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que sufría de estrés y ansiedad, y que necesitaba tomarse un tiempo para recuperarse. Algunos testigos en los sets de filmación reportaban cambios en su actitud, menos paciencia y una mayor dificultad para concentrarse. Los extensos horarios de trabajo combinados con la presión mediática parecen haber cobrado factura. Ahora hablemos del presunto abandono. Esta parte de la historia es un poco más compleja y tiene varias interpretaciones. Algunos aseguran que Can Yaman se sintió abandonado por la industria del entretenimiento italiana, que lo utilizó para aumentar su audiencia y luego lo dejó de lado cuando su popularidad comenzó a disminuir. Otros, en cambio, afirman que fue él quien decidió alejarse de Italia, cansado de la presión mediática y buscando nuevos horizontes profesionales. Este punto es crucial. ¿Fue Can Yaman víctima de una industria que explota la fama efímera, o fue él quien tomó las riendas de su carrera y decidió dar un giro? Las dos versiones tienen sus defensores y ambas parecen tener algo de verdad. El actor, consciente de su potencial, podría haber buscado proyectos que le permitieran crecer y demostrar su talento más allá del simple rol de galán. Lo cierto es que Can Yaman se mudó a Hungría para protagonizar la serie El Turco, una producción de Disney Plus que marcó un punto de inflexión en su carrera. Este proyecto le permitió mostrar una faceta diferente como actor, interpretando un personaje más complejo y profundo, alejado de los roles de galán que había interpretado hasta entonces.
El turco representó una oportunidad para demostrar su versatilidad actoral y alejarse de la imagen estereotipada que se le había atribuido. La serie, con una producción de alto nivel y una trama ambiciosa, le permitió trabajar en un contexto internacional y ampliar su horizonte profesional. Esta decisión, sin duda, fue una muestra de su ambición y su deseo de evolucionar como actor. Y llegamos finalmente a la confesión íntima que supuestamente realizó Can Yaman en Italia. Aquí es importante aclarar que no se trata de una confesión literal, es decir, no hubo una entrevista exclusiva donde Can Yaman revelara detalles escandalosos de su vida personal. Más bien, se trata de una serie de declaraciones y reflexiones que hizo en diferentes momentos y que, en conjunto, revelan su estado de ánimo y sus sentimientos más profundos. La confesión se construye a partir de fragmentos de entrevistas, publicaciones en redes sociales y comentarios informales que, al ser analizados en conjunto, revelan una visión más completa de su experiencia en Italia. No se trata de un único momento de revelación, sino de una serie de expresiones que, con el tiempo, han ido construyendo una imagen de su estado emocional. En estas declaraciones, Can Yaman habló abiertamente sobre la presión de la fama, sobre las dificultades de mantener una relación sentimental bajo la lupa de los medios, sobre la importancia de proteger su privacidad y sobre su deseo de ser valorado por su trabajo como actor, más allá de su atractivo físico. También expresó su gratitud hacia sus fans italianos, pero al mismo tiempo manifestó su necesidad de alejarse de la escena mediática para poder encontrarse a sí mismo. En varias ocasiones, Can Yaman hizo referencia a la invasión de su privacidad y a la dificultad de llevar una vida normal bajo la constante vigilancia de los medios. Expresó su frustración por ser reducido a un simple objeto de deseo, sin que se reconociera su talento y su esfuerzo como actor. Su deseo de ser valorado por su trabajo, y no solo por su apariencia, fue un tema recurrente en sus declaraciones. En resumen, la explosión de Can Yaman no fue una explosión de ira o de rabia, sino más bien una explosión de honestidad y de vulnerabilidad. El supuesto abandono no fue un abandono literal, sino más bien una decisión consciente de alejarse de un entorno que le resultaba asfixiante. Y la confesión íntima no fue una revelación escandalosa, sino más bien una serie de reflexiones sinceras sobre su vida, su carrera y sus sentimientos. Esta reinterpretación de los hechos, desde una perspectiva más humana y comprensiva, nos permite entender mejor las motivaciones de Can Yaman y su decisión de alejarse de Italia. No se trata de un simple drama mediático, sino de la historia de un hombre que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por ser valorado por lo que realmente es. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. La fama puede ser un arma de doble filo, y es fácil juzgar a las personas desde fuera, sin conocer realmente lo que están viviendo. La fama, con su constante escrutinio y la pérdida de privacidad, puede ser una carga muy pesada, especialmente para aquellos que no están preparados para ello. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay un ser humano con sentimientos, emociones y debilidades. En mi opinión, Can Yaman ha demostrado ser un actor talentoso y un hombre valiente, capaz de tomar decisiones difíciles para proteger su bienestar emocional. Y aunque su paso por Italia haya sido un poco turbulento, no cabe duda de que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su capacidad para conectar con el público italiano, su carisma y su talento actoral lo convirtieron en una figura muy querida. Su paso por Italia, aunque marcado por la polémica, fue un capítulo importante en su carrera y dejó una marca imborrable en sus fans. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado este análisis sobre la situación de Can Yaman en Italia. Como siempre, he tratado de ser lo más objetiva posible y de presentarles la información de forma clara y concisa. Mi objetivo es brindarles una visión equilibrada de la situación, sin caer en el sensacionalismo ni en la defensa a ultranza del actor. Quiero que ustedes, como espectadores inteligentes, puedan sacar sus propias conclusiones y formar su propia opinión sobre este tema. Recapitulando un poco, hemos hablado sobre la presión mediática que sufrió Can Yaman en Italia, sobre su ruptura con Diletta Leotta, sobre su mudanza a Hungría y sobre las declaraciones que hizo sobre su vida y su carrera. Hemos visto que la explosión, el abandono y la confesión no son necesariamente lo que parecen, y que es importante analizar la información con cautela y sin dejarse llevar por los rumores. Es fundamental contrastar la información que encontramos en los medios y no dejarnos llevar por las noticias sensacionalistas. La verdad suele ser más compleja y matizada de lo que nos presentan. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sus comentarios y su apoyo son mi mayor motivación para seguir adelante con este proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirme compartir mi pasión con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la situación de Can Yaman en Italia? ¿Creen que la prensa fue justa con él? ¿Les gustaría verlo regresar a Italia en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me interesa conocer sus puntos de vista y generar un debate constructivo sobre este tema. Sus opiniones son importantes y enriquecen la discusión. Y antes de despedirme, los invito una vez más a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo sobre Can Yaman. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su suscripción y su apoyo son fundamentales para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ayudarme a difundir mi contenido. Muchas gracias por su tiempo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.